Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació para ampliar el horizonte cultural, sobre todo en temas de educación. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con temas de interés. Gracias a las personas que comparten en este momento, hoy por ejemplo, un tema de bastante interés. Con este tema damos continuación a muchos de los cuales vamos a trabajar posteriormente que tienen que ver con la psicología. Desde luego será una herramienta importante para ayudar a los papás, todos maestros, desde luego alumnos, ¿no? Y el tema de hoy es súper interesante, que es cómo identificar y reconocer los sentimientos, emociones y pasiones para manejarlos de forma constructiva. Imagínense qué interesante tema, ¿no? Vamos a aprender muchísimo. Y para hablarnos de este tema tenemos a dos invitadas súper especiales. Voy a empezar por nuestra psicóloga, a quien ya conocen en un programa anterior. Ella es, además de una estimada amiga, joven inteligente, estudiosa y en su área. Ella es licenciada en psicología, egresada de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC. Y digo muy querida porque mi hijo está estudiando en la UAC. Tiene varios años dando consulta personalizada, a quien por supuesto ya le hicimos la invitación a todos ustedes que nos quieran recibir su consulta, su ayuda y su apoyo. Y también se dedica a impartir clases a nivel medio superior. Ella es Isis Laura Gómez Carrizal, quien nos guiará con el desarrollo de este tema tan importante para entender a los jóvenes. Bienvenida, Isis, ¿cómo estás? Hola, Alcibiades, muy bien, gracias. Muy bien, bienvenida. Y para ilustrarnos con sus atinados ejemplos e inteligentes comentarios, contamos también con la presencia de mi querida amiga Paula Sara Chávez Manteca. Ella nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, colega, por cierto. Gracias, Maestra hola. en docencia, maestra en docencia para la educación media superior en la UNAM. Ha hecho muchos cursos y diplomados que le han ayudado a prepararse para enfrentar temas de docencia con los chicos, ¿no? Como por ejemplo diplomados en formación y actualización docente para un modelo centrado en el aprendizaje, este es en el IPN, cursos como tutoría para alumnos en riesgo de la UNAM, otros como aspectos básicos de la prevención y el consumo de drogas del Centro de Estudios Superiores Montefénix, primeros auxilios psicológicos, qué interesante esto, Paula, nos tienes que platicar mucho de esto, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha colaborado en diferentes institutos, instituciones educativas, con proyectos encaminados sobre todo hacia la difusión de las artes, la cultura y el fomento de la lectura. Actualmente es docente, tutora investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Mil gracias, gusto en verlos. Hola, Isis. Hola, Otra vez, Alci. Pues bienvenida, yo estoy súper contento. Bienvenidos y bienvenidas a Unbox, tu voz en línea, mi querida Isis y mi querida Paula. Les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y con esto iniciamos con el tema. Muchas gracias. El tema es cómo identificar y reconocer los sentimientos y emociones, pasiones, para manejarlos de forma constructiva. Y vamos a empezar por algo sencillo, ¿no? Emoción, sentimientos y pasiones. ¿Por dónde empezamos, mi querida Isis? Híjole, pues me parece que es importante que empecemos por diferenciar qué son los sentimientos, las emociones y las pasiones, ¿no? Bueno, si bien los tres son reacciones afectivas, cada uno de ellos pues, se produce, se vive distinto, ¿no? Tan solo con el poder diferenciar que, pues que unos pasan en el momento, otros tienen que ver con alguna asociación que se hace, alguna vivencia, otros tienen que ver con el cómo se sintomatizan en el cuerpo. Entonces, eso me parece que es lo importante, no sé, por ahí, si tú quieras comentarnos de dónde vienen estos. ¿Por cuál empezaremos? ¿Con emoción? Emoción viene del latín emotio, emotionis, se compone pues del prefijo e o ex, que significa de o desde, y significa como retirar, sacar. También viene del verbo movere,
que significa trasladar o mover o trasladar. Entonces, hacemos ese entendimiento de esas dos palabras, que decir trasladar o sacar o mover, en este caso, las emociones, sacar. Imagínense qué impresionante es todo lo que también nos mueve y nos inunda, lo podemos de una otra manera mover y sacar. Esas son las emociones, en términos etimológicos, diríamos así. Y hablando de los chicos, nosotros podemos entender por qué, y no solo los chicos, en general las personas, pero centrémonos en los chicos, cómo es que ellos los mueven las emociones, ¿no? Van y vienen y tienen esa, a veces, como bien decíamos en otra charla, mi querida Isis, la necesidad de sacarlo inconscientemente. Sí, es bien interesante, pero ¿cómo podemos identificar esas emociones en los chicos? Bueno, esto de las emociones, a diferencia de los sentimientos, por ejemplo, son respuestas corporales estereotipadas. ¿Qué es eso? Bueno, son estas expresiones que nosotros hacemos cuando tenemos o cuando estamos frente a una situación, ¿no? Cuando nos pasa algo alegre es que sonreímos, es que cuando nos pasa algo triste es que pues tenemos un semblante decaído, nos enojamos y fruncimos el ceño, ¿no? El incluso gritar de emoción o empezar a llorar, empezar a golpear cosas. Esas son las emociones, lo que pasa en ese momento. Ahora, otra de las diferencias con los sentimientos, por ejemplo, son la intensidad y la duración. Las emociones, por ejemplo, son más agudas que los sentimientos, pero en comparación son más breves. Entonces, es por eso que son como las reacciones en ese momento, ¿no? En ese momento son muy agudas, tanto que se tiene que hacer con el cuerpo, ¿no? Que tendemos a sonreír, que tendemos a gritar, pero son breves, son solamente en el momento en el que están sucediendo. Esas son las emociones, a diferencia de los sentimientos. Los sentimientos tienen una baja intensidad, pero son de muy, muy larga duración. Entonces, es también una reacción afectiva, pero tiene una baja intensidad. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento los sentimientos son respuestas emocionales subjetivas. Ya tuve una situación, ya tuve en ese momento una reacción corporal, pero después de eso se sigue sintiendo algo. Baja la intensidad, pero empiezo a tener una duración más larga, más larga, más larga. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es subjetivo, es dependiendo de cada una de las personas. Empieza a ligarse al cómo lo vivo, ¿no? Para una persona no es lo mismo recibir una noticia, a qué se va a ligar, cómo lo va a vivir, porque cada uno tenemos situaciones distintas y el cómo lo hemos vivido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento, por ejemplo. La emoción entonces es inmediata y el sentimiento sería ya lo que hago yo con esa emoción, de acuerdo a mi experiencia. Ok, ya entendí por fin. y en este caso, querida Paula, ¿qué ejemplos podemos, no sé, vislumbrar en el salón de clases? Mira, yo recuerdo a una alumna, no voy a decir el nombre, voy a decir que era María. Claro, sí. Era una chica de primer ingreso, tendría 15 años, y recuerdo que me gritó, o sea, estábamos entre que entraba a la clase, no entraba, algo ocurrió que me gritó horrible, ¿no? Le pedí que no entrara a la clase, ya después me la encontré en el pasillo. Y por supuesto, mi primera reacción fue el castigo, esta niña ya enloqueció, está hormonal, etcétera. Pero me quedé pensando porque había sido como un grito muy particular, ¿no? De mucha molestia, de desasosiego, no sabría cómo describirlo. Me la encontré en el pasillo y le dije que tenía que ir a mi cubículo a ofrecerme una disculpa porque así no se podían establecer buenas relaciones, ¿no? Claro. Y se me ocurrió decirle que yo sabía que detrás de ese grito había algo y que algo me quería decir, pero que por favor encontrara las palabras. Y resulta que cuando subió a mi cubículo, la chamaca se echó a llorar porque acababan de diagnosticar a su abuela con cáncer, ¿no? Y ahí estaba el meollo del asunto. Estaba lidiando con cantidad de cosas y la maestra le pide puntualidad y todas esas cosas que uno debe de pedir, ¿verdad? Pero ella no estaba
en el estado emocional, me imagino, no sé si estoy diciendo un término correcto o no, pero no estaba pues en el humor para recibir esos regaños, ¿no? Lo que ella necesitaba era como un sostén y por ahí hizo una relación maravillosa con la chamaca, acabó siendo mi tutorada, ¿no? Finalmente dejó la escuela por asuntos personales, la suspendió con la intención de retomarla después, pero me di cuenta justo y ahorita que Isis nos lo dice, veo como ese grito fue la emoción, pero detrás había todo un sentimiento, ¿no? Sí, así claro. Fue con ella. Y es que sentimiento tiene que ver justamente, y no sé, dirigiéndonos un poco al tema etimológico, viene de sentir, ¿no? Lo que se siente. Como bien dice Isis, ¿no? Lo somatizamos y lo sentimos, vamos, es muy distinto a otras, por ejemplo, no sé, a las emociones, ¿no? Que también se sienten, pero como bien dijo Isis, tienen un porqué distinto, ¿no? Y en este caso, yo también quiero compartirles una experiencia. Les había comentado tras bambalinas, digámoslo así, que tuve un alumno que se iba reprobando la materia y estaba a punto de reprobarla pues todo el ciclo y le dije, platicando con él, orientándolo, oye, tienes que trabajar, y yo soy muy paternal a veces con ellos y les digo de cariño, hijos, ¿no? Oye, hijo, tienes que trabajar, y de repente me suelta así el reproche, no me diga hijo, y yo así como que, ¿qué dije, no? ¿Cómo se lo dije? ¿Cómo le hago, no? Y bueno, ya dije, bueno, tienes razón, a ver, no te digo hijo, y volví a decirle por su nombre, ¿no? Pero sí de repente, las emociones y sentimientos todo el tiempo están con nosotros, y más con los jóvenes, que al final de cuentas, pues es su estado natural, ¿no, mi querida Isis? Sí, pues ahora sí que con todos, ¿no? Más bien lo que pasa, creo, es que cuando ya empezamos a crecer un poco, empezamos a controlarlos, empezamos a identificarlos, a saber cómo nos sentimos ante ciertas situaciones, y entonces ante esas situaciones, como ya sabemos cómo nos sentimos, lo que aprendemos es a controlarlos, ¿no? A decir, ok, sé que voy a reaccionar así, pero probablemente eso no funcione en esta situación, entonces me voy a esperar, lo trabajo después, lo hablo después. Entonces, cuando somos jóvenes un poco más pequeños, pues en primera ni sabemos identificarlo, no los identificamos y por lo tanto, pues no sabemos cómo manejarlos, y por eso es que a veces resultan estas explosiones emocionales, ¿no? Y para ir un poco, no sé, subiéndole un poco de tono a los términos, vimos sentimientos, emociones, y después vienen las pasiones, ¿no? Que son términos más fuertes. Chan, chan, chan. Chan, chan. ¿Qué podemos decir de las pasiones, Isis? Las pasiones también entra dentro de este ramo de las reacciones afectivas, ¿no? Y también tienen una duración y tienen una intensidad, ¿no? Es intenso, ¿no? Las pasiones son intensas, tienen una alta intensidad y también tienen una larga duración. Estas no se actúan, ¿no? Es la diferencia con las emociones, por ejemplo, que sí tienen reacciones afectivas, reacciones corporales, ¿no? Estas no se actúan, a diferencia de ellas, se padecen. Esto va más allá, claro. Y esto es interesante porque las pasiones son sintomatizadas por el cuerpo. Sí, en el momento, quizá como las emociones, en el momento explotan y ya grité, y ya lloré, y ya aventé, y ya golpeé y ya. Y las pasiones es todo eso que quizá en algún momento nos vamos guardando, ¿no? Esas emociones que van cayendo dentro de ese huequito, los sentimientos que sí, que estoy sintiendo, pero que no estoy diciendo, y que ya llevan un largo rato, pero que por lo mismo de que es tan fuerte esto que estoy sintiendo, empiezan a ser sintomatizadas. Más allá de ser accionadas o de ser actuadas, son sintomatizadas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que nos empieza a doler la cabeza, que nos empieza a doler el cuerpo, que empecemos a tener padecimientos que a lo mejor no tienen un origen médico, ¿no? Sino que más bien tienen un origen que tiene que ver más con lo psicológico.
Entonces, estas irían hacia una carga, por decirlo así, negativa. Digo, sé que las emociones no son positivas ni negativas, pero sí tendrían como cierta connotación más hacia la incomodidad, ¿no? ¿O no? Sí, quizá incomodidad, pero como de llamada de atención, ¿no? Sí es incómodo porque nos hace sentir un malestar, nos hace sentir mal, no nos deja estar como tan tranquilos, pero de cierto modo está tratando de hablarnos, está tratando de decirnos algo, está pasando por ahí. No una alarma, una alerta. Justamente, y necesitas ver qué con las pasiones, ¿no? Porque justo eso, las pasiones sintomatizan. Dice, es bien interesante esto, ¿no? Es que una pasión está bien romantizada, ¿no? Es algo bien bonito, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el sentirse bien, ser apasionado, ¿no? Muchas veces cuando pregunto a mis chicos de cuando doy clases, ¿no? Les pregunto, a ver, chicos, díganme, ¿qué son las emociones? Ay, pues cuando te apasiona algo, ¿no? Te apasiona y entonces te gusta y entonces te entregas y así, ¿no? Y está muy romantizado esto de las pasiones, ¿no? Sí, es un afecto, pero dentro de esa intensidad es algo que sobrepasa el límite y que empieza a ser sintomatizado, empieza a doler. Entonces sí sería como un desacierto decir, por ejemplo, me apasiona mi trabajo. Digo, si te gusta tu trabajo, no te apasiona, ¿no? Sí. Ya, ok. Y es que por donde la veamos, etimológicamente, por ejemplo, tanto del latín como el griego, significa sufrir. Por ejemplo, ¡ay, qué horror! Sí, déjame les digo. Por ejemplo, en latín viene de patior, passusum, que es, por ejemplo, sufrir, ¿no? En pocas palabras, la pasión, según los latinos, lo definían como sufrimiento. Los griegos también la definen como también sufrimiento porque non vano tiene el étimo de pasos, que es enfermedad. De ahí viene Fíjate. Sufrir también, ¿no? Entonces, por donde quiera que la veas, tanto los griegos como los latinos ya tenían muy conceptualizado esta palabra. Por eso pasión, y bien lo dice Isis, es toda persona que se va acumulando cosas y que somatiza, es decir, ya con dolores de cabeza, estómago, y después ansiedad, y después, bueno, no soy psicólogo, hombre, pero... si eso no pasa. Y es que en la vida real eso no griegos, por ocurre. ejemplo, creían que toda la gente que amaba en demasía terminaba sufriendo, terminaba haciendo uso de este término patológico, es decir, hacía de su pasión algo patológico, algo ya enfermo, ¿no? Entonces, imagínense. Por eso justamente entendemos que las personas que sufren de pasión y llegan a cometer locura y media porque pierden el raciocinio por completo. Claro. Entonces, por pero así es como se nos ha educado emocionalmente, ¿no? O sea, ve los títulos de las películas, exacto. Amarte duele, sufro, luego existo, o sea, no sé, pues, es la idea que tenemos del amor, pues de que te apasione tu trabajo. Sí, el término ha estado mal usado desde hace mal usado. Sí, desde luego, el término romántico para empezar, ¿no? Ajá, pero bueno, ese es otro tema. Pero en tema de la pasión, sí, o sea, es que amo con pasión y locura a mi novio, pero pues yo creo que habría que entender bien qué estás diciendo, porque claro. es otra cosa, ¿no? Claro, y en ese sentido incluso me parece bueno que preguntemos o que pensemos porque a lo mejor, o sea, se está usando, pero a lo mejor más bien lo que está pasando es que no estamos cayendo en cuenta que de verdad estamos siendo pasionales, ¿no? Porque muchas veces justamente existe esto de, ay, estoy súper emocionada porque estoy muy enamorada, porque... Y se viven como algo tan padre, pero realmente están teniendo una mala relación, una mala relación que se está padeciendo. Y sí, o sea, realmente están utilizando un buen término, estoy amando apasionadamente, tanto que ni siquiera me estoy dando cuenta
que lo real es que, o sí, que lo real o la realidad es otra distinta, ¿no? A lo que yo estoy conceptualizando como pasión, aunque el término esté utilizado, ¿no? Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Me apasiona tantísimo el trabajo y yo me veo súper feliz porque estoy todo el tiempo aquí sentada o estamos todo el tiempo frente a una computadora trabajando y alguien fuera, incluso nosotros lo podemos ver como algo súper padre porque estamos tan metidos en nuestro trabajo, que estamos tan apasionados y que parece que nos gusta, pero en realidad, si lo vemos desde ese punto, lo estamos padeciendo en realidad, ¿no? Claro, y sería la alerta, ¿no? Hacia ver, ¿no? Así, ay, no sé por qué traigo un nudo acá. ¿Por qué será? Sí. Hay casos, pensando con los alumnos, que sí se apasionan por la escuela, por el estudio, ¿no? Me ha tocado ver que chicos que sufren. Yo tenía un chico, no voy a decir su nombre también por respeto, pero siempre 10, siempre 10, siempre 10. Entonces se tocó con un maestro muy exigente, estamos hablando de secundaria, que no sé qué daba, física, matemáticas o química, algo así. Le puso 9 y el chico explotó. No sabía qué hacer, porque recibió un 9 cuando él era de 10, ¿no? Entonces, llegó al grado de que su mamá, pues, fue por él porque se sentía mal. El chico somatizó, por supuesto, ¿no? En esencia, el chico se apasionaba por la escuela. Ya entendiendo este punto de este Fíjate, eso me da pie justo. Los maestros de pronto estamos muy pendientes de los chicos que gritan, los chicos que tienen problemas de disciplina, los que están bajando en el rendimiento, y de pronto olvidamos a los calladitos, a los bien portados, y también eso puede ser un síntoma de algo, ¿no? Sí. Justo hay niños que se refugian en la escuela para no sentir, para evadir, y esos de pronto los perdemos horrible de vista. Y era algo que también platicábamos. Hablábamos justamente de los foquitos como que sí emiten esa lucecita y los foquitos que no. Y es importante porque justamente volteamos a ver a quienes parece ser que sí están expresando eso, ¿no? Que de una u otra forma lo están sabiendo soltar, expresar, sacar, no lo saben tramitar, que es distinto, pero lo están mostrando, está siendo visible. Pero hay chicos que ni siquiera dan pie a mostrarlo. Y entonces todavía es un poco más difícil para ellos porque no saben ni siquiera cómo gritarlo, cómo llorarlo, cómo expresarlo, cómo hacerle saber a un otro que se están sintiendo mal. Entonces, sí, esa parte es complicada. Sí notamos a los chicos que lo están haciendo y nos preocupamos por ellos, pero incluso para nosotros es más sencillo, ¿no? Para nosotros es más fácil identificar a esos chicos que lo están gritando y es más sencillo acercarnos a ellos y decirles y regañarlos y castigarlos y decirles que se regresen o que hagan algo, ¿no? Pero no sabemos tampoco lidiar con el silencio. Exacto. No sabemos lidiar con alguien que no sabe cómo expresar, que no sabe decirte cómo se está sintiendo. Pues menudo predicamento, ¿no? De que nos encontramos los maestros porque siempre, como bien dice Paula, pues nos fijamos en aquellos que están dando lata y en los que no, pues mientras está ahí calladito, bueno, en esencia es lo que... Hasta le ponemos 10, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué vas a decir, conducta? Me quedé pensando, estamos hablando de las emociones en los chicos, pero finalmente como profesores también tenemos emociones y llegamos al salón con esa carga y creo que tenemos que hacer un trabajo muy profundo también los profesores con nuestras propias emociones, porque estamos frente a humanitos que están frente a un humano y estamos formando y deformando, ¿no? Nos gusta o no. Sí, claro, para nosotros mismos incluso, ¿no? ¿Cómo hago para yo lidiar con eso que traigo atrás sin desahogarme con los chicos, ¿no? Sin
el sin confundir mis emociones, mis sentimientos, mis pasiones con los de ellos, ¿no? Ujú. Porque eso también pasa, que, ay, yo ya vengo de mal humor porque ya algo me pasó en casa, ya me pasó el tráfico, ya llegué tarde, no he comido, tengo situaciones en casa, ¿no? Y llego y un chico hace cualquier cosa y me detona, ¿no? Y Claro, entonces ya Justo. le grito, ya le digo, ya lo castigo, ya lo saco de clase, cuando eso era mío, era algo mío, ujú, era algo que yo tenía que haber aprendido a manejar, lo tuve que haber manejado para separar, Sí. para pararlo. pues Sí, eso también es qué importante. fuerte esto, porque si se supone que nosotros como docentes tenemos ya que tener bien identificadas nuestras emociones, sentimientos y pasiones, y los hemos visto inclusive en la televisión y ahora con el uso de las redes, que pues dista mucho de eso, ¿no? Los maestros también sufrimos de pasiones y nos dejamos Ujú. llevar por eso, y en este abuso de poder que tienen ciertos maestros, pues se ensañan con los chicos, ¿no? Pero ahí está. Claro. Y Que eso, también eso es bien interesante porque dice mucho más del maestro, ¿no? claro, Ahora sí, dime con quién te ensañas y te diré quién es. exacto, De verdad. O sea, ¿qué te refleja un alumno que te pone tan mal, no? ¿Qué te exacto. está diciendo? Uy. ¿Y qué te estás representando, no? La otra persona para que, hoy choques tanto, ¿no? Sí, algo, es otra alarma, algo tienes que ver, ¿no? Sí, sí, y que quizá no es del alumno, ¿no? Eso ya es tuyo, eso Claro, ya es de uno mismo, eso uno lo tiene que tramitar y uno lo tiene que trabajar en análisis, pero ya le toca a uno, no es tanto del alumno. porque Ujú. se supone Ay, que qué nosotros impresión. somos los adultos, ¿no? Se Se supone. supone, En un mundo ideal. de ideal, Exacto. En donde tendríamos que. pero Ajá. ya vimos Sí, que es difícil. no nos cuesta mucho. Bueno, Ujú. después que identificamos qué es un sentimiento, qué es una emoción y qué es una pasión, vamos a ver, hay emociones positivas, hay emociones negativas. Y si no sé si quieres empezar con esto. No, no, no. Ay, Ay, ¿qué pasó? creo que quizá ahí sí se desconecta. Cajes del oficio. Oye, qué trauma el mío, ¿eh? De venirme a enterar a los 40 y pocos tacos que he usado mal el término apasionado. Me apasiona mi trabajo, ¿no? Por eso, no, no, no. Renuncia. Ahora entiendo por qué hay gente que diga, es que me apasiona el fútbol, ¿no? Ándale, me hace sufrir, lo padezco, Sí, lo muero. padeces. Sí, sí. O hay gente que le apasiona, no sé, en general los deportes, ¿no? Que tiene que ver mucho de contacto, pero bueno, qué interesante. Bueno, Es volvemos. que le digo a Isis que qué terrible enterarme a los 40 tantos tacos que estoy usando mal el término apasión. Sí, Pero bueno, Por eso justamente eso. Sí, 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 te escucho. hay que tener cuidado cuando decimos que amo con pasión a mi esposa o a mi novia. Sí, Hay que sí. amar nada más. ya sé. Porque No, pero fíjate que es bueno, o sea, es bueno a fin de cuentas enterarse, ¿no? Hay personas Claro. que incluso, y qué bueno bueno, en este caso, ¿no? Que yo siempre me voy como con ese buen sabor de boca de saber que al menos los chicos temprano están identificando esas diferencias. Ándale. padre que gente como tú dices los ayude a entender mucho este proceso, porque a veces les hace falta a los chicos porque nos tienen a los papás, pero la convivencia, la relación que a veces se teje, híjole, a veces cuesta mucho, ¿no? Y necesita llegar a alguien con una imagen que les siembre ese conocimiento, ¿no? Y que les dé apertura para que ellos expongan cómo se sienten, porque es lo que les hace falta, sean escuchados. Sí, Y la escuela es eso, ¿no? Una ventana a otros mundos, a los otros, como decía Isis hace rato, ¿no? Exacto. Sí, exactamente, a esa convivencia que ahorita con pandemia, híjole, nos está pegando. Estamos con los mismos, hacemos lo mismo, ¿no? Al menos cuando estábamos veíamos una cosa distinta y aprendíamos una cosa distinta, lo podíamos ver desde muchos panoramas, ¿no? Y déjeme, Y eso, pues, confieso, de cierto modo es que me, bueno.
Sí, sí, a mí déjenme les confieso que estas pláticas que tengo con ustedes no saben cómo las disfruto y me hacen sentir bien, porque es algo de lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Me encanta. No me apasiona, me encanta. Me gusta mucho. Me encanta. Oigan, Bien. ¿qué onda con las emociones positivas, sí? Hay emociones positivas o negativas, que ya tocó hace rato el tema Paula, ¿no? Sí, es importante retomar esto que dice, ¿no? Las emociones, los sentimientos son, ¿no? Para algunas personas las expresarán, los sentirán, los somatizarán de manera distinta, ¿no? Pero hablando de emociones, cuando retomamos a ¿cómo se llama? A esta definición de ser respuestas corporales estereotipadas, ¿no? Dentro de este estereotipado es eso que está como generalizado, ¿no? Que todos reaccionan de la misma forma, ¿no? Que todos si se sienten o si están felices, sonríen o se ríen o lloran de felicidad, ¿no? Porque es lo que pasa en ese momento, ¿no? Si todos lloran, si todos si alguien está teniendo alguna situación triste, pues entonces en ese momento probablemente llore, su semblante baje, es como lo estereotipado, es como lo esperado de que pase frente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, quizá es retomar o el tener presente que cada uno, la subjetividad de cada uno va a hacer que las cosas sean distintas, ¿no? No todos van a ponerse a llorar cuando pasa algo triste, ¿no? O no todos van a gritar de la emoción cuando pase algo padre. No todos van a golpear cuando algo nos está haciendo enojar, ¿no? Va a depender de la persona él sí le es positivo o si le es negativo a eso. Pero quizá esto de las emociones positivas y negativas va un poco de la mano por quizá su definición, ¿no? Por ser una respuesta estereotipada. Uh-huh. Entonces, pues existen se puede catalogar como positivas, pues aquellas como el amor, la felicidad, la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, ¿no? Esas emociones o esa manera de expresarlo que es a gusto, que es tranquilo, que nos hace sentir bien, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿sí hay un modo adecuado de expresar las emociones, y sí? No hay un manual para expresar una emoción. No hay un manual. No podemos decirle a alguien, tú tienes que expresarte. Si estás feliz, tienes que sonreír, ¿no? Okay. Si te pasa algo bueno, el cómo lo expreses es sonriendo o gritando. De ahí, No lo podemos. esta expresión, ¿no? De que lloro por felicidad, ¿no? Lloro de felicidad. Una emoción que podría ser positiva porque, pues no sé, le trae felicidad, desahoga a la persona, pero vista por otros dirán, pero ¿por qué lloras, no? Entonces, exactamente. Es confuso. A ver, yo aquí tendría una duda como maestra y como mamá. Si, por ejemplo, alguno de mis alumnos o mi hija están expresando su enojo de forma violenta, sí puedo enseñarles que esa no sería la mejor forma, ¿no? ¿O no? ¿Los dejo que lo expresen así? Sí podría, o sea, sí sería bueno. ¿Por qué? Porque el expresar implica un otro, ¿no? El expresar implica que esté diciéndole a alguien más, entonces hay que buscar a veces la manera correcta de expresarlo, ¿no? Quizá diciéndole, a lo mejor si tú me gritas, si tú me avientas cosas, yo no voy a entender qué es lo que me estás tratando de decir. Claro. Pero entonces si sí vamos guiando, ¿no? Exactamente, sí podemos guiar, pero no podemos obligar a que así es la manera que tienes que expresarlo, ¿no? A veces incluso el poder, a veces nos confundimos en es que me está gritando, es que me estás haciendo sentir muy mal, ¿no? Entonces contraatacamos ante lo que me están haciendo, ¿no? Pero no estamos entendiendo que detrás de eso está pasando algo. Entonces, una es, sí podemos enseñarlos, sí podemos guiarlos, y decirles, ¿no? Decirles, bueno, hay otras formas, ¿no?
A lo mejor también hay que pensar en que hay personas a las que les funcionan unas, hay personas a las que les funcionan otras, ¿no? Pero quizá a algunas sí le funcione el expresarlo así porque a lo mejor la mamá entiende o la maestra entiende que algo está pasando ahí atrás, pero porque trae una historia detrás, ¿no? Porque la mamá convive con el hijo todos los días, con la hija todos los días. Yo sé que cuando ya me aventó algo es porque está enojada, ¿no? Pero eso no va a pasar cuando llegue a relacionarse con otra persona distinta a mamá. Claro. Si yo le aviento algo, pues entonces va a decir, pues ¿qué? ¿Por qué me está aventando? Entonces es eso, más bien, sí, yo porque yo te conozco, yo porque yo sé que cuando haces esa expresión corporal, sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que estás feliz, sé que estás, pero yo porque te conozco de siempre, de toda la vida, siempre he estado contigo. Cuando tú estás con alguien más que no te conoce y tú actúas de esa forma, la otra persona no te va a entender. Entonces, ¿cómo haces para que la otra persona que no es mamá entienda lo que estás sintiendo? Claro. Ahí es donde podemos empezar. Claro. A mí me ha pasado, comparto una experiencia que tuve con varias niñas y niños secundaria que de repente la niña estaba llorando y pues ya de entrada uno entra al salón y ves llorando una niña, dices alerta roja, ¿no? Alerta roja, ¿no? Entonces vas con la niña y le dices, oye, ¿qué te pasa, fulanita? ¿Te sientes mal? No, nada, no me pasa nada. Y no me quiere decir, bueno, respeto el silencio, ¿no? Continuamos la clase, pero la niña continúa en ese estado de ánimo, de emoción. Yo como maestro tengo varias opciones. Desde mi particular punto de vista es, o te callas, o mando a traer el prefecto, o te saco. Y entonces hay muchas opciones que si no tomamos en cuenta el momento, podríamos propiciar otras cosas que podrían no ayudar a los chicos, ¿no? Entonces yo lo que le he dicho en muchos casos es, bueno, mira, si te sientes mal, ¿por qué no sales que te dé un poco el aire? Vas y regresas, ve al baño, no sé, enjuágate la cara, no sé, camina, ¿no? Claro. Distráete un poquito y te regresas, no pasa nada. Claro. Muy distinto si yo dijera, es que pues, no te calles, me estás aquí, y la reacción, la contrarreacción, no hay punto. Y entonces puede ser todavía mucho peor el asunto, ¿no? ¿Habría otra solución para esta toma de decisiones como maestros? Porque muchos maestros nos vemos en esta situación. ¿Habría otra? Muchos incluso lo ignoran. Exacto. Hacen como que nada pasa. ¿No? Sí, fíjate que sí hay, bueno, no es que haya como tal una solución, ¿no? Pero sí hay una manera en la que nosotros podemos hacer eso, ¿no? Son 3 pasitos que también ya habíamos como comentado, ¿no? En algún momento, ¿no? Estos pasitos para hacer cuando nos enfrentamos a un problema de desborde emocional. En un momento en el que yo u otra persona se está viendo desbordado, de plano, esta emoción no está siendo aguantada, no está siendo soportada por uno mismo y tengo que hacerla saber al otro, ¿no? Uno es, para empezar, tenemos que el reconocer que yo o que la otra persona está siendo desbordado. Claro. Y ya está gritando porque algo está pasando por ahí. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar que estoy siendo desbordado, que la otra persona está siendo desbordada. ¿Para qué? Para detener cualquier acción. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo hago algo o digo algo cuando estoy desbordado, puede ser equivocado. ¿No? Claro. Puedo decir una mala palabra, puedo decir algo que hiera a la otra persona, puedo hacer algo que me lastime o que lastime a alguien más. Lo primero es identificar y detener cualquier acción. Lo segundo es relajarse, ¿okay? Recurrir a una técnica de relajación. Respirar, empezar a caminar, ¿no? Si en el momento estoy en la situación, tengo la oportunidad, bueno, pues a lo mejor si estoy a lo mejor en mi casa, si estoy en otro lugar, me pongo mis audífonos y eso me relaja, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar una música, ¿no? O hago algo que me despeje, que me relaje, que me haga tranquilizarme. Que es justo lo que Alci le sugirió a su alumna, ¿no?
vete a dar una vuelta, mójate la carita, respira. Es así Da un ok. bajón, Ujú. exactamente, sí, Sí. justamente es eso, ¿no? Y después hay que iniciar una acción comunicacional o conductual, ¿no? ¿Qué es? Bueno, ya te relajaste, ya pasó ese desborde en ese momento, ahora sí, ven y cuéntame, ven y dime, o yo voy y le digo a alguien. ¿Qué es lo mejor? Ir con una persona profesional, acudir con un psicólogo y decir, mira, me siento así, me siento asá, esto está pasando, ya tuve un desborde, ya me está afectando, ya no puedo dormir, ya no puedo comer, ya no me deja salir de casa, ya está afectándome, incluso aunque no nos esté afectando tanto, el poder dar ese paso a acercarnos a alguien para poder hablarlo, nos va a ayudar a tramitarlo, a trabajarlo, a poder soportarlo incluso, ¿no? Ese otro que nos acompaña, ese otro que nos da sostén, que nos da soporte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hay un desborde emocional. Y bueno, ¿qué más de eso? Evaluar el cómo nos sentimos y el cómo queremos tratar de solucionar las cosas, porque volvemos a lo mismo, no a todos nos funciona de la misma forma, ¿no? Quizá a otros la manera de trabajarlo, de tramitarlo, no es yendo a un psicólogo, es yendo a entrenar, es yendo a otro lugar. Entonces, todo depende del cómo cada uno lo puede tramitar, ¿no? Y en base a eso también hay que responsabilizarse de los actos, ¿no? Bueno, si ya hice algo mientras estaba en un desborde, si ya dije algo, pues hay que responsabilizarse de eso y saber pedir disculpas, saber decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? Vamos a tratar de solucionar el problema, ¿no? Porque en ese momento no tenía cabeza ni emoción para hacerlo. Eso es algo que se puede recomendar en funcional, cómo actuar frente a un desborde. Y esto va para alumnos y maestros. Exactamente, Directivos. alumnos, maestros y personal. Para todos nosotros quienes estamos al final de cuentas conviviendo con todos los chicos, ¿no? Bueno, vamos con lo siguiente. Recomendaciones para papás, mamás, maestros, maestras, en el salón de clases. ¿Qué hacer cuando detectamos o nos detectamos ese desborde de emociones y sentimientos? Ya no quiero entrar en pasiones porque quiere decir que ya el maestro, los papás estamos fuera de sí. Pero hablemos de emociones y sentimientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Como profesor, lo comentábamos un poco, sirve igual lo que nos decías respecto a cómo acercarnos a los alumnos, ¿no? Y el profesor tiene que estar muy consciente de cómo está, de anímicamente, ¿no? La pandemia a mí es una de las cosas que más me ha permitido valorar esto ahora. Yo misma o todos nosotros estamos pasando por la pandemia, papás, mamás, maestros, estudiantes, ¿no? Y reconocer cómo nos estamos sintiendo, reconocer toda la frustración que hay en el ambiente, sin duda permite manejarlo mejor, ¿no? Sí, justamente. Oye, y sí, a partir de esta pandemia, y esto ya es como un poco personal el asunto, ¿has tenido más consultas con los chicos y papás y mamás? Es decir, digo, porque desde luego que esto nos ha afectado muchísimo, ¿no? Pero uno que está de fuera de este ámbito de la psicología y de las consultas, pues no sabe qué tantas personas se preocupan por su salud mental y acuden a un especialista como tú. ¿Sí ha habido aumentos de gente que acude a pedir ayuda contigo? Sí, fíjate que sí he notado. Hubo como un aumento en la preocupación hacia su salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de estar en pandemia, tanto para los niños, para los padres, para la gente en general, nos ha implicado estar con nosotros mismos. Claro. Estar en un lugar continuo en el que solo estamos nosotros y solo pensamos con nosotros, ¿no? Sí, claro, tenemos trabajo, claro, tenemos actividades en la casa, pero estamos en un entorno muy continuo, ¿no? No hay esta salida, no hay este intercambio de visión con otra persona, ¿no? Sobre todo para los chicos.
para los niños. Ha sido más complicado para niños y adolescentes que incluso para nosotros como padres. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nosotros ya íbamos como en una rutina de, bueno, yo sé que tengo mi chamba, sé que tengo que sacar mi chamba y hacer otras actividades en casa, ¿no? Pero los niños o adolescentes utilizaban justamente este medio de la escuela como una experiencia fuera de casa, ¿no? De hecho, les ayuda mucho este otro en la escuela que les ayuda a ver perspectivas distintas, puntos de vista distintos, consejos, charlas, ¿no? Cosa que ahorita ya no están teniendo. Entonces, ¿con quiénes hablan? Con ellos mismos. Por una parte, está bien, ¿no? Está bien porque se van conociendo, van pensando cosas, van analizando cosas, pero por otro lado, les está justo haciendo preguntarse cosas que probablemente no están encontrando la manera de salir, ¿no? Porque a lo mejor no tienen la confianza con los papás, porque a lo mejor saben que si tocan algún tema con ellos, pues la cosa no va a ser quizá de la manera en la que ellos pudieran tramitar lo que están pasando. Entonces, estar con un otro sí les está afectando, sí han aumentado casos en sesiones y justamente han sido más de adolescentes adultos, justamente por esto, por el hecho de que están en pandemia, de que ahora, por ejemplo, los adolescentes pues tienen más vigilancia, ¿no? Antes pues era un grupo grande en la clase, ¿no? Entonces los profes, a fin de cuentas, pues tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Y pues ellos quizás se sentían un poquito más libres, pues de platicar un poco, de despejarse un poco, ¿no? Pero ahora estar en casa, el saber que probablemente hay alguien atrás de ellos viendo si están de verdad poniendo atención en clase, el ver que saliendo de clase siguen en casa y tienen que hacer actividades en casa y este continuo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para ellos es incluso abrumador, ¿no? Me ha tocado mucho estos casos, el sentirse sumamente vigilados y bueno, de cierto modo, pues para nosotros como padres ha sido una buena manera de decir, pues sé que está poniendo atención en clase, sé que está haciendo las actividades, pero también eso está implicando otras cosas, ¿no? Entonces sí han aumentado mucho estas situaciones para los adultos también, los adultos que nos preguntamos qué con lo que estamos haciendo y qué con lo que estoy pensando dentro de mi casa, con la familia, con las personas que me rodean, ¿no? Porque antes lo mismo, pues salíamos de casa, nos coincidíamos muy poco tiempo, pero ahora el estar todo el día pensando, todo el día con la misma persona, habrá quienes a lo mejor les haya favorecido porque justamente el trabajo no les permitía tener una convivencia más cercana, como habrá otros que habrán terminado incluso hasta peleados, ¿no? Porque el estar continuamente con estas personas, pues nos hizo dar cuenta de otras cosas. Como profesor también, hay que contener distinto a los alumnos. Yo tengo ahorita estudiantes que han tenido pérdidas familiares. He tenido estudiantes que incluso han fallecido 3 familiares, ¿no? Entonces, justo la pandemia ha sido una oportunidad para ponernos de frente con el hecho de las emociones, los sentimientos y lo importante que es para crear un ambiente adecuado para el aprendizaje, si no, no hay cómo, ¿no? Exactamente, creo que esto es importante y es primordial para todos. Encontrar un lugar, una manera de convivencia en la que me funcione, la que sea sano para mí y en la que yo pueda desarrollarme de la manera de la que yo quiero, ¿no? A lo mejor no pensar de una buena o mala manera, sino más bien de la manera en la que yo quiero desarrollarme, porque sí, justo, ¿no? El hecho de encontrar ese punto en el que yo puedo aprender como alumno y yo puedo enseñar como docente, sea Pues entonces yo creo que ahí está la recomendación para los papás, maestros y alumnos, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, acudir a los papás, pero si el encierro les ha impedido afianzar la comunicación, pues que se acerquen con un amigo,
con el maestro que tienen ahí frente a la pantalla. Yo no creo que el maestro los ignore, ¿verdad? Todo lo contrario. Y que al final de cuentas el chico va a tener que regresar con el papá, porque pues finalmente siendo menor de edad, estar bajo la tutela, el papá tarde o temprano se tiene que enterar, ¿no? Y aquí entra la acción del papá, ¿no? ¿Qué hacer si nuestro hijo o yo estamos pasando por una situación estresante? Pues acudir a un profesional de la psicología como tú para pues, ayudar, ¿no? Ayudar a mi hijo, ayudarme a mí. Y lo mismo también va para los maestros, ¿no? Los docentes que de repente, Claro. pues sí somos papás, somos mamás, somos esposos, esposas y tenemos chamba que sacar adelante, pero si también sentimos, identificamos este desborde emocional que nos impide hacer nuestro trabajo, pues también acudir a un profesional, ¿no? Como tú, y busca más que presentarte a la comunidad, Isis, y que les pases tu contacto, ¿dónde te pueden localizar? Sí, sí, así mi número de teléfono es el 442-169-2230, donde me pueden encontrar. Perfecto. Y para aquellas personas que quieran, hablo también de docentes, no sé, asesorías o capacitación, Paula, se pueden acercar claro, contigo, ¿no? claro. ¿Nos puedes dar tu contacto para que también la gente que nos está escuchando te contacte, valga la expresión? Sí, sería por correo electrónico. Mi correo es paula.paulachavez@gmail.com. Perfecto. Ahí Pues me pueden contactar. Ahí estamos. Y para ya finalizar, vienen otras recomendaciones que estoy seguro Paula ya está ansiosa por hacernos como ¡libros! Hay lecturas para aquellos que quieran ahondar o profundizar más en el tema y Paula está dispuesta a ayudarnos en esto. ¿Qué tenemos, Paula? ¿Qué nos puedes decir? Hay muchísimos. Mira, el primer libro que yo empecé a trabajar como profesora fue uno que me encontré de una mujer que se llama Rosa Barocio. Fue el primero que compré con este tema y se llama Disciplina con amor para adolescentes. Incluso yo se los recomiendo a los padres de familia con quienes me toca trabajar. Me gustó mucho, es una guía, una propuesta que ella hace es decir que los adolescentes son como orugas que se están transformando en mariposas, ¿no? Eso me fascinó. Dice, los adolescentes hacen su caparazón, por eso no quieren hablar contigo, por eso se aíslan, ¿no? Y solo buscan a sus pares, pero piensa que se están aislando para construirse y para transformarse en mariposas hermosas, entonces acompáñalos en esa transformación, ¿no? Ese fue el primero que compré justo por ser profesora de adolescentes. Lo recomiendo ampliamente. Está otro que después conseguí también de Rosa Barocio, que es Disciplina con amor en el aula, tocando el corazón de tus alumnos, guía para maestros. Es de la misma editorial Pax y no es un libro, aparentemente es un libro fácil, un libro simple, pero el truco es que te lleva a reflexionar muchísimo qué tipo de docente eres, ¿no? Y a veces no nos gusta vernos. Sí, te dice, bueno, eres un adolescente eres un profesor que maltrata o eres un profesor que acompaña y te confronta de manera fuerte si te dejas, ¿no? Están estos que son como el ABC de la inteligencia emocional. Isis incluso nos habló de Daniel Goleman, que es la inteligencia emocional. Este libro a mí me maravilló porque la propuesta que nos hace es decir que tenemos también como un coeficiente, así como tenemos el coeficiente intelectual, dice que tenemos un coeficiente emocional y hay analfabetos emocionales. Fue para mí un descubrimiento bárbaro, ¿no? Explica mucho de esto que nos ha hablado Isis, de la diferencia entre emoción, sentimiento, incluso hay listados de emociones, habla de dónde se generan las emociones, etcétera. Muy bueno si están interesados en el tema.
Y está este de Lawrence Shapiro, La inteligencia emocional de los niños. Este lo compré ya cuando me convertí en mamá. Bien, muchísimas dinámicas, vienen recomendaciones, pero todo ello, dicen, uno no puede guiar a los hijos si uno mismo no está en contacto con sus emociones, ¿no? Si tú mismo no lo reconoces, si tú mismo eres un analfabeto emocional, pues no vas a poderle enseñar al otro. Y por último, quiero comentarles de Joan Bael-Orts. Él es un psicólogo que escribió 2 libros que a mí me tienen fascinada. Este que se llama El profesor emocionalmente competente, es de Editorial Grao, y su propuesta es impactante. Él ha sido orientador en diversos centros educativos en Barcelona, entonces sabe y conoce al monstruo desde las entrañas. Habla de así desde cómo hablar con un chico que contesta mal, te da así el A, B, C, ¿no? A mí me ayudó mucho, sobre todo para mejorar mi relación con padres de familia. Identifiqué que hay padres de familia con los que me cuesta trabajo. Y fue así de ver por qué. Me fue guiando para hacer todo ese trabajo y me ha ayudado muchísimo. Hay de ese libro una cita que quiero leer, retomando lo que nos ha dicho Isis, lo que nos decía Salsi, ¿no? Que hacer como profe cuando ves a un chico desbordado. Y lo que nos dice Baelo es que uno puede tomar esas experiencias para acercar al chico al centro escolar y que no se nos vaya a socializar a otros lados. Esto es que el centro escolar se convierta en un lugar seguro para él y para crear un buen futuro, ¿no? Nos dice, fíjense, cada lección socioemocional que se deja de dar, cada momento en que la escuela no se implica en esta misión, renunciando a su papel socializador, está dejando libre a otros agentes socializadores. O sea, si como profe yo rechazo esa responsabilidad, estoy dejando que ese chico pueda irse a la deriva, ¿no? De ahí la importancia de estos libros. Está para papás, maestros, que quieran un poco andar y profundizar, para autoayuda, ¿no? Al final de cuentas, y para cultivarse en cuanto al tema de las emociones. Y si eso les ha ido, perfecto, pero si no, pues también acudir a especialistas como Isis para que también encuentren y causen su problema y encuentren una solución, porque es importante, ¿no? Yo agregaría para aquellos maestros, y que de hecho estoy empezando a leer apenas, la teoría de las emociones de Vygotsky, que hace un estudio histórico psicológico sobre justamente las teorías. Es un libro más especializado en este tema, pero pues digo, finalmente para abonar un poco a la bibliografía que ya nos ha hecho Paula, pues ahí está, ¿no? Para que lo lean y nos acompañen en esta travesía sobre el estudio y la comprensión, pues, de las emociones, nuestras emociones, ¿no? Al final de cuentas. Pues yo estoy muy agradecido con ustedes. Fue una plática bastante divertida, entretenida y sobre todo llena de aprendizaje el día de hoy. Les agradezco muchísimo su visita. ¿Tienen algo que decir para nuestros radioescuchas el día de hoy? Pues yo agradecer a Isis, aprendí muchísimo también. Ya vi que no tengo que ser tan apasionada. Muchísimas gracias. Y pues hacer un llamado a los profes, sobre todo, ¿no? Somos ejemplo, insisto, para bien, para mal, y más vale que sea para bien. Entonces, irnos trabajando, ir aprendiendo, ir creciendo junto con nuestros chicos, ¿no? Justamente. Isis, ¿qué nos tienes que decir para despedirnos? Yo igual agradecerles a ustedes, Salsi y Pau, este encuentro. Tenemos que, pues, a fin de cuentas, todos aprendemos. Interactuar con otro nos implica un aprendizaje. Y pues lo mismo, recomendarles a los chicos, a los papás, a los profes, el acercarse con un profesional, el hablar a los conflictos que tienen,
porque a fin de cuentas todo viene cargado de algo que si no lo atendemos, lo estamos desviando, ¿no? Entonces, hacernos cargo de eso, responsabilizarnos de eso y brindarles las herramientas a los otros, ¿no? Con los chicos, nuestros hijos, nuestros alumnos, también uno que tengan esa confianza para acercarse con un otro y el otro que tengamos esa capacidad de sostener y de acompañar, de dirigir, de derivar a quienes les puedan ayudar, ¿no? Perfecto. Pues agradezco mucho a nuestra psicóloga Isis Gómez y a nuestra maestra Paula Chávez por compartir su conocimiento y experiencias con este tema tan interesante sobre las emociones. Esperamos sí que pronto nos volvamos a reunir para hablar de otros temas del mismo calibre, ¿no? Y a ustedes quienes nos escuchan en este momento, muy gracias por llegar al final de esta entrevista. Comparto la descripción en el podcast del contacto de mi querida Paula y de mi querida Isis para que se pongan en contacto con ustedes y adquieran asesorías directas con ustedes. Y para aquellos que gusten participar en este proyecto, en especial este tema, pues no duden en escribirme a unboxpodcast@gmail.com. También pueden escucharme a través de YouTube, donde se les deja el link directo aquí en la descripción de este programa. No olviden visitar la página web donde encontrarán pues mucha más información en cuanto a literatura y otros temas que van surgiendo bastante interesantes. Pues muchas gracias, yo soy César Cruz y me despido, hasta pronto.